Un saludo, amigas y amigos. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su reflexión dominical. Estamos en el domingo Gaudete, o el domingo de la alegría, del gozo, por la cercanía de Jesucristo que nos nacerá en el pesebre de Belén. Vamos a iniciar nuestra reflexión, que ahora vamos a tratar de recorrer las diversas lecturas que nos presenta la liturgia de la palabra en el día de este domingo tercero del tiempo de Adviento. Pero antes pongámonos en las manos del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envíanos, Señor, tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con la primera lectura de este domingo tercero de Adviento del ciclo C. Está tomada del libro de Sofonías en el capítulo número 3, versículos que van del 14 al 18 en la primera parte. El texto dice así: Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta aquí la primera lectura, como hemos dicho, tomada del capítulo 3 del libro del profeta Sofonías. Hay una invitación, en primer lugar, en esta primera lectura, a alegrarnos. Da gritos de júbilo, es la invitación que se hace. Regocíjate de todo corazón, Jerusalén. Esta invitación puede estar también resonando, sobre todo para nosotros que estamos ya preparándonos a la solemnidad de la Natividad del Señor. Esta fiesta litúrgica que nos disponemos a celebrar como cristianos. Pues bien, es la invitación a alegrarnos porque Dios se ha encarnado, porque Dios no nos ve desde lejos, sino desde cerca. Por eso también dice el texto: el Señor será el Rey de Israel en medio de ti. Es decir, en medio de nosotros. Es el Dios con nosotros, el Emmanuel, el que viene en carne mortal. Dios es un Dios cercano. El Dios cristiano es el Dios que ha tomado carne para acompañarnos en nuestras luchas y para iluminar toda nuestra situación y condición humana. La invitación es, pues, por eso, a alegrarnos. Pero al mismo tiempo, suena curioso, pero no lo es, hay una segunda invitación, y es la invitación a no tener miedo. También la primera lectura, tomada del capítulo 3 de Sofonías, invita a esto. No temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. Similar idea encontramos en el Salmo responsorial, que hoy lo tomamos del capítulo número 12 del libro del profeta Isaías, cuando se nos dice en la primera estrofa: el Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. El temor entonces se desecha cuando hay confianza en Dios, cuando se logra advertir que Él es la propia protección y la propia fuerza interior que todo ser humano puede llegar a tener. En este sentido, entonces, la curiosidad que nos debe de algún modo alimentar a entender el misterio de la alegría cristiana es el hecho de que al mismo tiempo que se nos invita a estar alegres, como muy bien
se nos invita a través de la primera lectura de Sofonías y, por qué no decirlo, también a través de la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículos del 4 al 7, que es una gran invitación a estar alegres. De hecho, la segunda lectura dice así: hermanos míos, dice el apóstol Pablo, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. De nuevo, esa combinación entre una invitación a la alegría y una invitación a no tener miedo. En este caso, a no inquietarse, según las palabras de Filipenses capítulo 4. Más bien presenten en toda ocasión, sea en la adversidad, sea en la alegría, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud. La gratitud es clave en la vida espiritual, pero también en la vida humana. La persona que no tiene gratitud es la persona que siempre se anda quejando de todo. Se queja de su propia vida, se queja de su pasado, se queja de su presente y hasta se queja de su futuro, aunque todavía no lo esté viviendo. La persona que no tiene la virtud de la gratitud en su corazón, que no sabe valorar lo bueno que tiene su vida, que no es una especie de conformismo, que tampoco es una especie de, ingenuidad existencial o espiritual, de decir, pues no me pasa nada cuando sí realmente pasan cosas graves. No nos referimos a eso. La gratitud más bien es la actitud interior virtuosa que tiene el alma para saber captar lo bueno en medio incluso de las dificultades. Por eso dice el apóstol, presenten en toda ocasión, sean buenas esas ocasiones o malas, en toda ocasión, sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, porque esta gratitud nos hace no perder la fe y la esperanza. Y continúa, llenos de gratitud, dice. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud entonces nos evita a no caer en esa esclavitud espiritual de la queja. Nos quejamos pues de nosotros mismos, nos quejamos de nuestra familia. La esposa puede caer en la queja constante de su esposo o en la queja constante el esposo de lo que hace su esposa, o el padre o la madre de lo que hacen sus hijos o de cómo se comportan sus hijos, o al revés. Los hijos pueden caer en la constante queja de cómo son sus padres y lo que les indican sus padres, etcétera, etcétera. Y así podemos quejarnos de todo, de la iglesia, de la sociedad, del ambiente, y podemos estar siempre amargados, constantemente amargados en la vida. ¿Por qué? Porque no estamos alegres en el Señor. ¿Y por qué no estamos alegres? Porque nos hace falta la gratitud del corazón. Esto es así. En ocasiones podemos advertir eso en nuestro interior. Por eso es tan importante advertir también que cuando se nos invita a estar alegres, se nos invita a no tener miedo. ¿Y qué significa eso? Que la alegría cristiana no se basa en cuestiones meramente sentimentales o emocionales. No estamos alegres porque todo nos va bien. El cristiano no está alegre porque todo va bien a su alrededor, sino que el cristiano está alegre porque sabe confiar en Dios y destierra de su corazón el temor. Ese temor que de alguna manera le hace, de un modo u otro, perder la paz, perder la gratitud, como hemos dicho, y encerrarse en la queja constante y en la amargura constante del corazón. En esta actitud, el cristiano no logra advertir las venidas de Dios en su corazón y en su familia, en su trabajo. No logra advertir esas venidas espirituales de Dios en su vida personal. Y parece que su vida carece de sentido. Le va pareciendo que su vida es una constante carga que tiene que soportar y que tiene que llevar a duras penas. Pero en este sentido, la vida, en lugar de ser un espacio de salvación, un espacio de donde podamos
ejercitar la caridad se convierte en un espacio en donde ejercitamos la falta de caridad, la discordia, la pesadez y al mismo tiempo la venganza, la injusticia y la repugnancia, etcétera, etcétera. Todos somos testigos de eso. Hasta yo tengo que admitir que a veces cuando he perdido esa visión sobrenatural, caigo también en esa queja constante, en esa amargura de el trabajo, de la existencia, incluso, por qué no decirlo, hasta de la propia vocación. Por eso es tan importante advertir esta invitación y hacerla nuestra. La invitación primero a la alegría, pero a la alegría cristiana, no a la alegría mundana. Por eso dice San Pablo en Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. No en la bebida, no en el sexo, no en la comida, no en qué sé yo, en el tener o en el poder, en la fama. No se alegren en eso. No se alegren en los aplausos de los demás, en el bien decir que dicen sobre ustedes los demás. Eso no es lo más esencial. Alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense, dice el apóstol Pablo. Y en el contexto de la preparación para la Navidad, nosotros hemos de alegrarnos. Si tenemos esa actitud creyente, esa visión sobrenatural, alegrarnos en la Navidad, por la Navidad y para la Navidad del Señor. Hay personas que dicen, para mí, mejor la Navidad no existiera. Para mí la Navidad es triste. Pero el punto es que no se alegran en el Señor. Se alegran o piensan alegrarse mejor a partir de sus situaciones personales. Y cuando ven que en esas situaciones personales pasaron desamores, muerte de seres queridos, etcétera, entonces la persona dice, para mí la Navidad en lugar de alegría es una profunda tristeza. Y se comprende en parte. Pero hemos de entender que hemos de trascender e ir más allá. La Navidad es la encarnación de Cristo. Esa encarnación que da sentido a la muerte, incluso de nuestros seres queridos, que da sentido a esos desamores que muchas veces como humanos experimentamos o que podríamos experimentar. La Navidad de Cristo ilumina toda realidad, por trágica que sea. De modo pues que la alegría no tiene que ser a partir de lo que nos pasó o no nos pasó, sino en el Señor, como dice el apóstol Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Esta es la invitación. Y por eso se nos invita a no tener miedo, porque la alegría, como vuelvo a repetir, no está basada, la alegría cristiana, en cuando todo nos va perfecto, sino que en ocasiones nos irá mal, pero no hemos de tener miedo, porque la confianza en Dios nunca hemos de perderla. Para terminar, la lectura del Santo Evangelio está tomada de San Lucas en el capítulo número 3, versículos que van del 10 al 18. Vamos a leerlo a continuación. El texto dice así: en aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos, para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en las manos para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. El texto, vuelvo a repetir, del Evangelio de este tercer domingo del tiempo de Adviento está tomado de San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Ante todo, podríamos tener presente esto que nos narra la perícopa del Evangelio, el texto del Evangelio de hoy, tomado de San Lucas.
Se nos dice que se le presentan diversos tipos de personas a Juan el Bautista. Primero, se nos dice, por medio de San Lucas, un grupo de gente en general. Luego se le presentan a Juan el Bautista un grupo de publicanos. Y luego se le presentan también pues algunos que son soldados. Tres grupos de personas. Aquí hay primero una actitud valiosísima de la cual debemos de aprender. Juan el Bautista acepta todo tipo de personas. Que Juan el Bautista no es aquel que hace marginación de personas, exclusión de personas, sino que sabe escuchar a todos con un corazón atento, sabe atender la pregunta de la gente en general, sabe atender la pregunta también de aquellos que son publicanos, sabe atender a los soldados. Entonces, con este gesto de Juan el Bautista se nos está indicando que para preparar bien la Navidad hemos de tener un corazón abierto a todas las personas, no tanto pues para hacer lo que todos los demás hacen, sino para saber escucharles y saber entenderles, comprenderles y ayudarles en la medida de nuestras posibilidades en aquello que Dios nos está pidiendo que les ayudemos. En este sentido, entonces, es importante entender que preparar la Navidad no solo consiste en preparar lo que hemos de comer o poner tal o cual adorno externo en nuestras casas, sino ante todo cambiar la actitud de cerrazón mental y también personal y existencial por una actitud de apertura a través de la escucha atenta hacia el otro, hacia las necesidades de los demás, sin exclusión alguna. Pues bien, Juan el Bautista nos enseña eso. Juan es aquel que escucha a la gente en general, que escucha a los publicanos, que escucha a los soldados. Concretamente, estos últimos dos grupos hemos de tener presente que tenían no tan buena fama. Los publicanos eran considerados ladrones, como bien sabemos, públicos. Y los soldados, acordémonos que estaban bajo las órdenes del Imperio Romano. Y muchos israelitas los consideraban por eso enemigos del pueblo. En este sentido, pues, Juan el Bautista rompe sus esquemas y va y los escucha. Es la actitud que debemos de tener nosotros si queremos preparar un corazón auténticamente cristiano para recibir en nuestro corazón las próximas festividades de la Navidad. Por otra parte, este gesto de Juan el Bautista nos invita o nos sugiere también a cada uno de nosotros tener presente que para preparar el nacimiento de Jesucristo hemos de actuar. Si ustedes se fijan, todos le preguntan a Juan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es la gran pregunta que le hacen a Juan la gente en general, los publicanos y también los soldados. A cada grupo, Juan es capaz de darles un consejo, de darles una palabra práctica. Pero este es el punto clave. San Juan no se pone a dar una serie de discursos o teorizaciones abstractas que están allá por las nubes, sino que les dice acciones bien concretas. Por ejemplo, cuando les dice a la gente qué debemos hacer, dice: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Quien tenga comida, que haga lo mismo. Es decir, comparte de lo mucho o poco que tú tienes. Eso es celebrar la Navidad. Celebrar la Navidad no solamente es entrar en esa fiesta, en el baile y en alegrarnos, sino saber compartir, porque es lo que ha hecho la Trinidad Beatísima, es lo que hace el Padre, comparte a su Hijo con nosotros para hacerlo Dios con nosotros, para hacerlo Emmanuel. Y esto es lo que también quiere de algún modo que nosotros también lo hagamos. Comparte, es la primera clave que nos transmite San Juan. Luego, cuando contesta a los publicanos, les invita a no robar, no cobren más de lo establecido, dice. Muchos de nosotros podemos quizás no robar dinero, pero sí podemos estarle robando la paz a un ser querido o a una persona. Podemos estarle robando aquello que se merece tal o cual persona. Por ejemplo, el estudiante que no ha estudiado lo que tiene que estudiar le está robando de alguna manera, no solo a sus padres, sino a la sociedad, porque no se está preparando como debiera prepararse para bien de
los que en un futuro va a atender. O, por ejemplo, el trabajador que no hace bien su trabajo, que no lo hace con responsabilidad y tesoneramente, le está robando también de alguna manera a su prójimo. Aunque no le quite dinero, le está robando porque está haciendo un trabajo mal hecho, por ejemplo. Nosotros como consagrados, cuando no ejercemos nuestro ministerio con amor a Dios y amor al prójimo, sino por intereses muchas veces mezquinos, podríamos también estar cayendo en un robo. No solamente se puede robar cosas materiales, no solamente se puede robar dinero, sino que pueden robarse diversas cosas también que no son materiales, bienes espirituales, bienes también podríamos decir intelectuales, bienes humanos de relaciones interpersonales. Ahí está también el padre o la madre que quizás no dedica tiempo a su hijo y le roba el tiempo de calidad a sus hijos por estar tan centrado en mil y una cosa, a veces en su trabajo, a veces incluso en la adicción a las redes sociales o al celular, que lastimosamente muchos padres han caído en eso. Bueno, pues también en eso. No roben, no cobren más de lo establecido. No le quiten, pues, a los demás lo que les corresponde. Es lo que en el fondo está diciendo. Por último, les dice también algo práctico a los soldados. No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente. Es decir, no juzguen a nadie. No hagan denuncias fuera del lugar. En este sentido es tan importante el no juzgar más de la cuenta, podríamos decir. Es cierto que hay un juicio moral que es válido para ayudar, una crítica constructiva que es válida para ayudar a los demás, pero a veces caemos en juicios que en nada sirven y en nada edifican a nuestro grupo, a nuestra familia, a nuestro entorno. Y en esto también se enseña de alguna manera esta gracia que podríamos compartir con los demás. Al mismo tiempo aprovecha Juan el Bautista de decirles que no extorsionen, es decir, que no cometan abuso de autoridad. Y es que ya Jesús lo había dicho también. Los grandes de este mundo los oprimen. Y es que muchas veces se ocupa el poder y de alguna manera la autoridad para someter, para dominar. Y aunque se diga que se está por el pueblo y para el pueblo, en muchas ocasiones se esconden siempre intereses personales, familiares o de grupo y no el bien común. Y en este sentido es tan importante, pues, que no extorsionen, dice el texto, que la autoridad no extorsione a los demás, al pueblo de Dios. Y esto lo hacen muchas veces, por ejemplo, nuestros gobernantes, que extorsionan con palabras muy bonitas, diciendo de que pues van a sacar del subdesarrollo, de la pobreza, mucha gente, a veces incluso aplicando leyes injustas o aplicando proyectos que van en detrimento del bien de la vida del ser humano y con aras pues de que si hacemos esto entonces sí nos vamos a desarrollar. Y la gente se deja extorsionar porque las palabras son bonitas, porque se escuchan bien al oído, porque suena bien, porque realmente parece que tiene razón aquella persona o aquellos que de alguna manera como canto de sirena nos hablan al oído deseando que nosotros aceptemos y digamos, claro que tiene razón. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se nos engaña, se nos extorsiona con la palabra, se nos extorsiona con la manipulación lingüística. Y esto lastimosamente se da mucho en nuestras sociedades. Pues bien, el apóstol dice, los que tienen autoridad, es decir, en este ejemplo bien concreto los soldados, ¿verdad? La autoridad militar, tengan cuidado de no extorsionar a nadie, ni denuncien falsamente a los demás, sino conténtense con su salario. Como vemos, son cuestiones bien prácticas. Esto es preparar la Navidad. No es hacer grandes teorizaciones demasiado por las nubes, sino algo muy práctico. Le pedimos al Señor entonces que nos dé la gracia de seguirnos preparando para la gran solemnidad de la Natividad del Señor en este tiempo de Adviento. La gran invitación ahora pues es a alegrarnos en el Señor, porque Él no es una idea, Él no es un mito, Él no es una leyenda, Él es la verdad hecha carne y que viene
para salvarnos.